En las sombras de Ciudad Gótica, donde el crimen nunca duerme y la corrupción se esparce como una plaga, surge una figura que desafía todo lo que conocemos sobre el heroísmo. No es un dios alienígena, ni un mutante con poderes sobrenaturales. Es solo un hombre, pero un hombre que decidió convertirse en una leyenda viva. Hoy vamos a adentrarnos en la historia del Caballero de la Noche, el cruzado enmascarado, el héroe que demuestra que no necesitamos superpoderes para marcar la diferencia en el mundo. Batman no es solo un superhéroe, es un símbolo que ha trascendido los cómics para convertirse en un ícono cultural global. Creado en 1939, representa algo único en el universo de los superhéroes, la fuerza de la determinación humana llevada al extremo. Mientras otros héroes luchan contra amenazas cósmicas, Batman escogió una batalla más personal e íntima contra el crimen que destrozó su vida. Prepárate para conocer el viaje de Bruce Wayne, un niño huérfano que se transformó en el mejor detective del mundo, el estratega más brillante y el símbolo de esperanza para una ciudad atrapada en la oscuridad. Esta es una historia de trauma, redención, obsesión y la eterna lucha entre la luz y las sombras que existe dentro de cada uno de nosotros. La historia de Batman comienza en una noche fatídica que cambiaría para siempre el destino de un niño de 8 años. Era el 26 de junio, y la familia Wayne había decidido ver la película La marca del zorro en el cine Mannerk, una tradición que Thomas Wayne compartía con su esposa Martha y su hijo Bruce. La noche era perfecta, y la familia caminaba tranquilamente por las calles de Ciudad Gótica después de la película, hablando de la aventura que acababan de presenciar. Pero el destino tenía otros planes. Al tomar un atajo por lo que más tarde se conocería como el Callejón del Crimen, fueron abordados por un ladrón desesperado llamado Joe Chill. El hombre exigía las joyas de Martha y la billetera de Thomas, pero algo salió mal. Tal vez fue el nerviosismo del criminal, tal vez el intento valiente de Thomas de proteger a su familia, pero en cuestión de segundos, 2 disparos resonaron en la fría oscuridad de Ciudad Gótica. Thomas Wayne, renombrado médico y filántropo, cayó primero. Martha Wayne, cuyo grito de horror se escuchó en las paredes del callejón, fue silenciada por el segundo disparo. Y ahí, arrodillado en un charco de sangre creciente, estaba Bruce Wayne, con solo 8 años, viendo morir a sus padres ante sus propios ojos. Ese momento traumático no destruyó a Bruce Wayne, sino que lo forjó como el hierro al rojo vivo. El niño que lo había perdido todo en cuestión de segundos fue criado por el leal mayordomo de la familia, Alfred Pennyworth, un exactor y militar británico que se convirtió en mucho más que un empleado. Alfred se convirtió en el padre sustituto, el confidente y la única persona que realmente comprendía el dolor que consumía al joven Bruce. Creciendo atormentado por aquella terrible noche, Bruce desarrolló una obsesión que definiría cada instante del resto de su vida, una guerra implacable contra el crimen que había destruido a su familia. Bajo la lluvia torrencial que caía sobre el cementerio de Ciudad Gótica, frente a las tumbas aún frescas de Thomas y Martha Wayne, Bruce hizo un juramento que resonaría a lo largo de las décadas. Arrodillado en el barro, con lágrimas mezclándose con la lluvia sobre su rostro joven, prometió a los fantasmas de sus padres que dedicaría cada respiro, cada latido de su corazón y cada momento de su existencia a asegurarse de que ningún niño tuviera que experimentar el horror que él había vivido. Pero Bruce entendió, incluso siendo joven, que la buena voluntad y las buenas intenciones no serían suficientes. Ciudad Gótica estaba podrida hasta el núcleo, controlada por familias criminales, policías corruptos y políticos vendidos. Para marcar una diferencia real, necesitaba convertirse en algo más que humano. A los 18 años, Bruce dejó Ciudad Gótica atrás y emprendió un viaje por el mundo que duraría más de una década. Durante esos años de preparación obsesiva, Bruce se convirtió en una leyenda viva. En el Tíbet, entrenó con monjes que le enseñaron técnicas ancestrales de meditación, control del dolor y disciplina mental que le permitirían funcionar sin dormir durante días. En las montañas heladas del Himalaya, aprendió a sobrevivir en condiciones extremas y a usar el entorno como aliado. En Japón, dominó artes marciales transmitidas de maestro a discípulo durante siglos, aprendiendo no solo técnicas de combate, sino filosofía sobre honor, sacrificio y responsabilidad. En Europa, Bruce estudió criminología en las mejores universidades, psicología criminal con los mayores expertos y ciencias forenses que lo convertirían en el mejor detective del mundo. Aprendió a leer a las personas como libros abiertos, a encontrar pistas que otros ignoraban y a pensar como los criminales más peligrosos. En academias militares secretas, dominó tácticas de guerra urbana, explosivos, infiltración e interrogación. Cuando finalmente regresó a Ciudad Gótica a los 30 años, Bruce Wayne se había convertido en una máquina humana perfecta, pero aún faltaba algo crucial. Sabía que necesitaba más que entrenamiento y dinero. Necesitaba un símbolo, algo que trascendiera al hombre y se convirtiera en una idea, en un miedo primordial que aterrorizara los corazones de los criminales. La inspiración llegó en una noche tormentosa,
cuando meditaba en su despacho de la mansión Wayne. Un murciélago gigante atravesó la ventana rota, sus alas negras extendiéndose como sombras vivas, y en ese momento de revelación, nació Batman. Bruce comprendió que los criminales eran supersticiosos y cobardes, y usaría eso en su contra. Escogió la oscuridad como su aliada más fiel, las sombras como su refugio natural y el miedo como su herramienta más poderosa. Usando la vasta fortuna de la familia Wayne, creó un arsenal tecnológico que rivalizaba con organizaciones gubernamentales, construyó la legendaria Batcueva en las profundidades rocosas bajo su mansión ancestral y asumió definitivamente la identidad que definiría el resto de su vida. El viaje de Batman a través de los cómics nos ha regalado algunas de las historias más impactantes e inolvidables de la literatura de superhéroes. Cada arco narrativo ha revelado nuevas capas de la complejidad del personaje y ha puesto a prueba sus límites físicos, emocionales y psicológicos, convirtiéndose en verdaderas obras maestras que van más allá del simple entretenimiento. Batman, Año 1, de Frank Miller y David Mazzucchelli, revolucionó por completo no solo el origen del héroe, sino toda la percepción de lo que una historia de superhéroes podía ser. Publicado en 1987, esta obra maestra muestra los primeros y torpes pasos de Bruce Wayne como vigilante, revelando a un Batman vulnerable, inexperto y profundamente humano. La genialidad de la historia radica en su brutal realismo. Vemos a Bruce cometer errores graves, ser herido e incluso casi capturado por la policía corrupta. Paralelamente, seguimos a Jim Gordon, recién llegado de Chicago, luchando contra un sistema policial podrido hasta los huesos. La narrativa entrelaza estas dos historias de hombres íntegros que intentan hacer una diferencia en una ciudad que parece perdida para siempre. Lo que hace especial a Año 1 es cómo humaniza a sus héroes, mostrando que el coraje no es la ausencia del miedo, sino actuar a pesar de él. La broma mortal, también de Frank Miller, pero con el arte incomparable de Brian Boyand, profundizó en los aspectos psicológicos más oscuros de la relación entre héroe y villano. Esta historia no trata solo sobre Batman y el Joker, sino que es una reflexión filosófica sobre la cordura, el trauma y los delgados límites que separan el orden del caos. El Joker, intentando probar que cualquiera puede perder la razón después de un mal día, tortura psicológicamente a Jim Gordon y deja paralítica a su hija Bárbara de manera brutal y permanente. La historia plantea una verdad inquietante. Tal vez Batman y el Joker sean dos caras de la misma moneda, dos respuestas distintas al mismo tipo de trauma. El desenlace ambiguo, en el que Batman le ofrece ayuda al Joker, quien responde con una broma que los hace reír juntos por un instante, sigue siendo una de las escenas más debatidas en la historia del cómic. Nick Fall, la épica saga de los años 90, presentó al mundo a Bane, el único villano que logró quebrar a Batman, tanto literal como figurativamente. Esta historia de múltiples partes mostró cómo Bruce Wayne fue sistemáticamente destruido, primero psicológicamente, cuando Bane libera a todos los criminales del asilo Arkham al mismo tiempo, obligando a Batman a recapturarlo sin descanso durante semanas. Cuando Bruce finalmente enfrenta a Bane, está física y mentalmente exhausto, justo el momento que el villano esperaba. La icónica escena en la que Batman es doblado sobre la rodilla de Bane marcó a una generación de lectores. Pero Nick Fall es más que violencia. Explora qué sucede cuando un símbolo aparentemente invencible es destruido, cómo reacciona Ciudad Gótica y si alguien más puede asumir el manto de Batman. Jean-Paul Valley lo hace temporalmente, pero su versión más brutal demuestra por qué Bruce Wayne es insustituible. Una muerte en la familia quizás sea el arco más controvertido y emocionalmente devastador jamás publicado. Esta historia de 1988 puso el destino de Jason Todd, el segundo Robin, en manos de los propios lectores mediante una votación telefónica. El resultado fue la muerte brutal del joven héroe a manos del Joker, en una explosión que lo dejó irreconocible. Batman llegó segundos tarde, encontrando solo escombros y el cuerpo de su protegido. La culpa y el fracaso de proteger a Jason atormentaron a Bruce durante décadas, afectando profundamente su relación con todos los futuros Robins. Esta historia demostró que incluso Batman, el hombre que planea todo, puede fallar catastróficamente en proteger a quienes más ama. El regreso del Caballero Oscuro imaginó un futuro distópico donde un Batman de 55 años, retirado por una década, se ve obligado a volver a una ciudad gótica aún más corrupta y violenta. Frank Miller creó una visión alternativa sombría donde los superhéroes han sido prohibidos por el gobierno, la criminalidad juvenil se ha disparado y la sociedad se ha vuelto aún más polarizada. Esta historia cuestiona si los vigilantes tienen lugar en una sociedad moderna, explora los costos físicos y psicológicos de una vida entera dedicada a la lucha contra el crimen y culmina en un enfrentamiento épico entre Batman y Superman que redefinió la manera en la que vemos a estos íconos. Es una meditación sobre el envejecimiento, la relevancia y el precio de la obsesión heroica. Batman representa el máximo exponente del potencial humano llevado a extremos que desafían nuestra comprensión de lo que es posible alcanzar mediante dedicación,
entrenamiento y pura fuerza de voluntad. Aunque no posee superpoderes en el sentido tradicional, sus habilidades superan completamente lo que consideramos humanamente posible, resultado de décadas de preparación obsesiva que transformaron su cuerpo y mente en una arma de precisión absoluta. Físicamente, Batman es literalmente una máquina de guerra humana forjada a través de un entrenamiento implacable. Domina más de 127 formas diferentes de artes marciales, desde el boxeo clásico occidental hasta técnicas ninja ancestrales que pocos maestros conocen. Su fuerza le permite romper ladrillos con las manos desnudas, su velocidad rivaliza con atletas olímpicos y su agilidad le permite realizar acrobacias que parecen desafiar la gravedad. Puede luchar simultáneamente contra 10 hombres armados y salir victorioso, correr por los tejados saltando entre edificios de varios pisos y soportar daños físicos que dejarían inconsciente a cualquier persona normal durante semanas. Su resistencia es legendaria, puede operar durante días sin dormir, manteniendo total eficiencia mental y física. Cada músculo de su cuerpo ha sido desarrollado para un propósito específico, cada movimiento calculado para lograr la máxima eficacia e impacto. Mentalmente, Batman es considerado una de las mentes más brillantes de toda la ficción. Su capacidad deductiva es casi sobrenatural, puede examinar una escena del crimen por unos minutos y reconstruir eventos que han confundido a los investigadores durante semanas. Lee microexpresiones faciales, lenguaje corporal y detalles ambientales que otros ni siquiera notan. Su estrategia táctica es incomparable, siempre pensando varios movimientos adelante como un maestro de ajedrez, anticipando las acciones de sus enemigos y formulando contramedidas antes de que se manifiesten las amenazas. Su memoria es fotográfica perfecta, capaz de recordar conversaciones palabra por palabra décadas después, y absorbe conocimiento a una velocidad imposible, convirtiéndose en un experto mundial en docenas de disciplinas científicas, forenses, psicológicas y tecnológicas. Tecnológicamente, Batman usa equipos que harían sentir envidia a las organizaciones militares más avanzadas. Su icónico traje no solo es intimidante, sino una obra maestra de ingeniería. Está fabricado con Kevlar modificado y materiales patentados que ofrecen protección contra balas de alto calibre, explosivos, sustancias químicas y temperaturas extremas, manteniendo total flexibilidad para el combate acrobático. Sus botas incluyen sistemas de absorción de impacto que permiten aterrizajes desde grandes alturas y sus guantes contienen circuitos eléctricos para combate y herramientas de infiltración electrónica. El legendario Batimóvil es mucho más que un vehículo, es una fortaleza móvil equipada con blindaje militar, sistemas de armamento no letales, computadoras cuánticas, equipos de comunicación global y propulsión capaz de alcanzar velocidades superiores a los 300 km por hora. Sus batarangs no son simples proyectiles, sino herramientas multifuncionales con sistemas de rastreo, explosivos controlados, dispositivos de espionaje e incluso componentes electrónicos para sabotaje. La Batcueva funciona como un centro de comando global, un laboratorio forense de última generación y un arsenal tecnológico, conectado a redes de vigilancia que monitorean Ciudad Gótica en tiempo real mediante miles de cámaras, micrófonos y sensores. Psicológicamente, Batman es un maestro absoluto de la guerra psicológica y la manipulación conductual. Comprende profundamente la psique criminal y usa ese conocimiento para quebrar a sus enemigos mentalmente antes de cualquier confrontación física. Su presencia proyecta un aura de terror primordial que hace que los criminales confiesen sus delitos solo por estar en la misma habitación con él. Domina técnicas de interrogación que extraen información sin necesidad de recurrir a la violencia física, utilizando presión psicológica, conocimiento íntimo sobre miedos personales y una reputación de inevitabilidad que hace que los delincuentes prefieran cooperar antes que enfrentar sus consecuencias. La guerra de Batman contra el crimen nunca ha sido un viaje verdaderamente solitario, aunque su personalidad oscura a menudo lo haga preferir trabajar solo. A lo largo de más de 80 años de historias, ha construido una familia improvisada de aliados extraordinarios que comparten su misión imposible, cada uno aportando habilidades únicas, perspectivas diferentes y una humanidad esencial a su cruzada obsesiva por la justicia. Alfred Penny Ward trasciende completamente el papel de mayordomo para convertirse en el ancla emocional que mantiene a Bruce Wayne conectado con su humanidad. Este exactor shakespeariano y veterano militar británico es simultáneamente su padre sustituto, confidente absoluto, médico de emergencia, consejero moral y la única persona en el mundo que puede hacer que Batman recuerde que Bruce Wayne aún existe bajo la máscara. Su lealtad inquebrantable, sabiduría acumulada a lo largo de décadas y amor incondicional son fundamentales para evitar que Batman se pierda completamente en la oscuridad de su obsesión. Dick Grayson, el primer y más icónico Robin, representa el mayor éxito educativo de Batman. Este joven acróbata huérfano creció bajo la tutela rigurosa del Caballero de la Noche y eventualmente se convirtió en Nightwing, demostrando que el legado sombrío de Batman puede inspirar un heroísmo genuino sin sucumbir a la obsesión destructiva que consume a su mentor.
La relación entre ellos evolucionó de mentor protegido a una sociedad de iguales basada en el respeto mutuo y el amor paternal. Barbara Gordon representa la inteligencia, determinación y fuerza femenina en la familia Batman. Como Batgirl, aportó perspectivas únicas y habilidades complementarias, y, incluso después de quedar paralítica por el Joker, se reinventó como Oracle, convirtiéndose en el centro tecnológico de las operaciones heroicas globales. Su capacidad de superar un trauma personal devastador y transformarlo en una fuerza inspiradora refleja la propia historia de Bruce Wayne. El comisionado Jim Gordon simboliza el puente esencial entre el vigilantismo y la aplicación legal de la justicia. Este policía íntegro e incorruptible es el único representante oficial de la ley en el que Batman confía plenamente, formando una alianza improbable pero absolutamente eficaz entre el mundo oficial y las sombras. Su amistad con Batman trasciende la legalidad para convertirse en un vínculo moral basado en objetivos comunes y respeto mutuo. En el lado de la oscuridad, Batman enfrenta a la galería de villanos más compleja psicológicamente y desafiante filosóficamente de toda la ficción. El Joker representa el caos absoluto personificado, el antítesis de Batman que demuestra que a veces no existe una explicación racional para el mal puro. Su relación con Batman es simultáneamente de odio visceral y dependencia psicológica mutua, como si cada uno definiera y justificara la existencia del otro en una danza macabra de orden contra anarquía. Harvey Dent, el trágico Dos Caras, explora la dualidad fundamental de la naturaleza humana a través de su moneda fatídica que decide entre el bien y el mal. Su transformación de fiscal público dedicado a criminal bipolar es una de las mayores fallas personales de Batman, quien no pudo salvar a su amigo de la locura. El Pingüino controla el submundo criminal de Gotham con una elegancia aristocrática perversa, mientras el Acertijo desafía a Batman intelectualmente con acertijos complejos que ponen a prueba sus límites deductivos. Hiedra Venenosa representa la seducción letal combinada con un extremismo ambientalista, y el Espantapájaros usa el miedo como su arma principal, irónicamente la misma herramienta psicológica que Batman emplea contra los criminales. Ra's al Ghul eleva los conflictos a proporciones globales apocalípticas, viendo a Batman como un digno heredero de su cruzada inmortal, y al mismo tiempo, el mayor obstáculo para sus planes de salvación mundial a través del genocidio. Cada villano obliga a Batman a confrontar diferentes aspectos de su propia psique fragmentada, haciendo de cada enfrentamiento una batalla no solo física, sino también un profundo duelo filosófico sobre la justicia, la moralidad, la obsesión y los oscuros límites de la naturaleza humana. La historia de Batman nos enseña que el heroísmo no proviene de poderes sobrenaturales, sino de la decisión consciente de marcar la diferencia. Bruce Wayne podría haber elegido vivir una vida de lujo y privilegio, pero decidió transformar su dolor en propósito, su tragedia en esperanza para los demás. Batman sigue siendo relevante porque representa algo universal, la capacidad humana de superar el trauma y convertirse en algo más grande. Nos muestra que no necesitamos ser perfectos para ser héroes, solo debemos tener la determinación suficiente para nunca rendirnos. Si esta travesía por las sombras de Ciudad Gótica te conmovió, deja tu like, comparte tu opinión en los comentarios sobre qué aspecto de Batman te impresiona más y no olvides suscribirte al canal para no perder ninguna historia de tus superhéroes favoritos.